Los devastadores avatares que a veces sacuden la vida de los más bondadosos y la maldad que desperdigan aquellos que a simple vista parecen gozar de una mejor suerte, nos lleva a pensar de que hemos nacido en una tierra cruel e injusta. No obstante, hoy en un baúl de historias, a través del conmovedor relato de una encantadora jovencita, seremos testigos de que quien actúa con el corazón recibirá las más maravillosas recompensas. Comencemos. Tú no eres más que una criada mugrosa, así que un lugar tan sucio y miserable como tú será lo único que vas a obtener de nosotros, gritó Esmeralda, enardecida a la sirvienta de su padre. Desde que tenía tan solo 10 años, Eva, una pequeña niña que vivía en las afueras de un lejano pueblo en una diminuta choza con su familia, luego de que su padre sufriera un terrible accidente en la construcción donde trabajaba y quedase inmóvil de la cintura hacia abajo, tuvo que abandonar la escuela y hacer a un lado sus juguetes para comenzar a trabajar junto a su madre y así poder llevar el sustento a su hogar. Aunque ambas quedaban agotadas luego de las largas jornadas limpiando las casas de sus vecinos, ella nunca se quejaba, pues el amor que sentía por su familia le convencía de que era su deber ayudarlos en todo lo que fuera posible. El peso del tiempo es inexorable. Su madre, quien de por sí no era una mujer muy joven, comenzó a sentirse cada vez más y más cansada. Las largas horas que pasaba fregando pisos, lavando y planchando montañas de ropa, fueron deteriorando su columna hasta un punto en que los dolores le impidieron poder seguir trabajando como lo había venido haciendo. Los pocos ingresos que Eva alcanzaba a reunir con sus labores de limpieza pronto dejaron de ser suficientes, así que no tuvo más opción que encargarle el cuidado de sus padres a una de sus vecinas y marcharse a la capital donde podría aspirar a obtener un mejor salario trabajando como empleada de servicio. No fue fácil, pero luego de recorrer la ciudad de polo a polo, finalmente fue contratada por una mujer de carácter obstinado, llamada Esmeralda, para hacer los servicios de limpieza y cuidar de su padre, un anciano de 80 años cuya salud se había ido deteriorando progresivamente a tiempo completo. Eva, quien era una jovencita muy dulce, simpática y con un encanto natural para agradar a las personas, no tardó mucho en entablar una hermosa amistad con el anciano. Luego de cumplir con los quehaceres hogareños, ella lo sacaba a pasear para tomar el sol mientras ambos se contaban sus disparatadas anécdotas y en ocasiones cantaba para él las viejas canciones que su madre le había enseñado de pequeña. Lo bañaba, acicalaba y perfumaba diariamente. La fría y silenciosa soledad de esa gran casa donde sus hijos lo habían relegado se llenó de música y color desde la llegada de la alegre señorita, lo que hizo sus días de dolor un poco más llevaderos. Una noche de insomnio, Calixto pudo escuchar los sollozos provenientes de la habitación de servicio. La mañana siguiente, le preguntó a Eva si todo estaba bien y ésta respondió que sí, que solo estaba un poco nostálgica porque echaba de menos a sus padres, pero no había nada de qué preocuparse. Un par de meses más tarde, esta fue como de costumbre a darle los buenos días al tierno Calixto cuando notó que éste apenas respiraba. Inmediatamente llamó a urgencias, pero cuando la ambulancia llegó, ya era demasiado tarde. Su jefa y los otros 3 hijos de Calixto no tardaron mucho en llegar a la vivienda. Al recibirlos, la pobre empleada estaba hecha un mar de lágrimas. Bien, encárguense ustedes de todos los arreglos funerarios. Ya yo contacté al abogado para que mañana mismo se haga la lectura del testamento, dijo Esmeralda. «¡Esta niña!», gritó, refiriéndose a la empleada. «Aquí está tu liquidación, recoge tus cosas y márchate. Ya no necesitamos más de tus servicios», exclamó y le hizo entrega de un sobre. «Pero señora, necesito al menos unos días para encontrar un lugar a donde ir. Yo no tengo dónde quedarme aquí en la ciudad», respondió Eva muy desconcertada. «Ese no es mi problema. He dicho que te marches y espero no tener que volver a repetirlo», respondió la insensible mujer. Sin saber a dónde ir,
Eva se vio obligada a pasar la noche acurrucada en la banca de una plaza. Cuando despertó, el mundo se le vino encima al darse cuenta de que le habían robado sus pertenencias y todo el dinero de su liquidación. Desconsolada y sin un centavo en el bolsillo, empezó a caminar sin rumbo por las calles. No tenía idea de qué hacer o a quién pedir ayuda. Ya entrada la tarde, la joven muchacha reposaba en una acera cuando un auto se detuvo frente a ella. ¡Súbete!, ordenó el conductor. Era uno de los hijos del señor Calixto. De vuelta a la gran casa, este la condujo hacia el despacho del difunto. Allí se encontraba el resto de los hermanos y un caballero cuyo rostro le pareció familiar. «Sigo sin entender por qué esa mocosa tiene que estar aquí», farfulló Esmeralda. Ignorando su comentario, el abogado procedió a leer el documento que sostenía en sus manos. Eva no entendía qué estaba sucediendo y su desconcierto fue aún mayor al escuchar su nombre en la lista de herederos. ¿Qué? No empiezo a compartir nuestro dinero con esta mocosa, vociferó Esmeralda. Es una sirvienta, ni siquiera forma parte de la familia. Ese fue el último deseo de su padre. Si pretenden hacer toma de su herencia, deben otorgarle una de sus propiedades a la señorita, explicó el abogado. Tú no eres más que una criada mugrosa, así que un lugar tan sucio y miserable como tú será lo único que vas a obtener de nosotros, gritó enardecida a la pobre muchacha. Días más tarde, la despiadada mujer la llevó a una antigua propiedad de la familia, la cual se hallaba bastante deteriorada, y lo único que albergaba en su interior era un viejo mueble y un tocadiscos. «Disfruta de tu mansión, oportunista», espetó aventándole las llaves antes de marcharse. Eva, quien aún no asimilaba nada de lo que estaba ocurriendo, tomó asiento unos minutos y luego se acercó hasta el tocadisco. Al destaparlo, se percató de que algo sobresalía del LP. Era una nota. Ojalá mis hijos me hubiesen dado la mitad del cariño que tú me ofreciste en unos pocos meses. Deberías cambiar el sofá de lugar. Sé que eso no compensará el que Esmeralda no te haya permitido ir al funeral de tu padre, pero estoy seguro que bastará para que tu madre y tú puedan llevar una vida digna y aprovechar al máximo el tiempo que les quede juntas. 1000 gracias. Con cariño, Calixto. Luego de abrir la compuerta que se hallaba oculta debajo del sofá, la joven señorita lloró de emoción al vislumbrar una gran pila de lingotes de oro dentro de esta. Eva se mudó con su madre a una linda casa en la ciudad, donde pudo recibir atención médica para poder tratar la afección que martirizaba su columna, e invirtió gran parte de su fortuna en construir un hogar para adultos mayores en la que pudo ofrecer su atención, cuidos y cariño incondicional a otros ancianos para hacer de sus últimos días los más felices. A pesar de los múltiples entresijos que puede abatir la vida de una persona y lo injusta que a veces ésta puede tornarse, quien actúa con el corazón y se ocupa de brindar alegría al prójimo más allá de esas asperezas, siempre será recompensado con creces por la benevolencia de su buena fe.